Esto nos lleva a ver qué relación, qué actitud propone el estoicismo frente al futuro, es decir, a los acontecimientos que podemos pensar que nos van a venir, incluso frente al pasado o frente al presente, ¿no? Con respecto al futuro, la mayor parte de los seres humanos adoptamos o bien una actitud de indiferencia, de optimismo o de pesimismo. Y el sufrimiento surge cuando nuestra vida se inunda de temores, justamente por el miedo, por la incertidumbre ante lo que creemos puede ser una amenaza futura. Empezamos a imaginar cuáles son los peligros que pueden venirnos y antes de que sucedan ya estamos sufriendo. Esto de entrada, desde la lógica, parece un absurdo, porque sufrimos antes de que sucedan y si suceden también sufrimos, estamos sufriendo dos veces, pero el mundo emocional del ser humano es así, sobre todo cuando nos sentimos muy vulnerables. ¿Qué es lo que van a proponer los estoicos frente a esa incertidumbre que genera ansiedad, que genera miedo frente al futuro? Lo primero sería tratar de identificar aquello que nos angustia, poder concretar realmente, exactamente, qué es lo que tememos. Después, imaginar que eso que tememos que suceda, se hace realidad. Imaginar qué pasaría, cómo nos sentiríamos. Imaginar es gratuito. Podemos pensar que esto nos está torturando, porque bueno, no ha pasado, pero encima nos vamos a recrear imaginando. Es muy útil poder visualizar el peor escenario en el que nos veríamos inmersos y que es causa de nuestras preocupaciones. Después, tras imaginar cuál es la situación peor en la que nos podemos encontrar, que todavía no ha llegado, determinar qué podemos hacer frente a esa situación si se produce. Es decir, si llegase el caso, bueno, ¿qué opciones tendríamos? ¿Qué podríamos hacer? Y finalmente determinar qué podemos hacer para evitar que alguna vez llegue eso a suceder. Contrario a lo que podríamos pensar como una actitud derrotista y pesimista, el anticiparse a los problemas, a los peligros, lo que hace es que de alguna manera acomoda ya nuestra mente y nuestro pensamiento a una posibilidad real, porque no deja de ser cierto que podría suceder. Pero quitamos el hierro de la nebulosa que simplemente se mueve con sensaciones para poder ubicarnos y aceptar que nada nos puede pasar que no sea propio del ser humano. No olvidemos que la postura del estoico es una postura de firmeza, de fortaleza. Y la fortaleza le impide dar la espalda a los problemas. Más bien, lo que pretende es mirarlos de frente e incluso anticiparse a ellos. Eso con respecto a esa ansiedad, a ese miedo que produce la vulnerabilidad, las amenazas que imaginamos o que se ven casi evidentes que vienen en el futuro. Pero con respecto al pasado. ¿Qué sucede? El pasado ha dejado una impronta en nosotros. Alguien dijo alguna vez que el pasado es lo único que no podemos cambiar. Y posiblemente sea cierto, pero sí que podemos cambiar nuestra actitud ante el pasado. Lo que cada uno llama recuerdo o pasado de su propia experiencia, realmente es la impronta que dejó la experiencia en él. Difícilmente somos objetivos. Podemos cambiar nuestro pasado en la medida en que cambiamos esa actitud frente a él, en la medida en que tengamos la forma de transformar la lectura de lo que nos ha sucedido, del por qué nos ha sucedido. En el fondo, la resiliencia, esa capacidad de rehacerse, de rearmarse tras una situación realmente dura, difícil, traumática, pasa por ahí. Pasa por intentar darle una interpretación, si cabe, por sacar de ella una lección, por enmarcarla dentro de un cierto sentido donde aceptamos que eso ha sucedido y que de alguna manera nosotros podemos salir de ahí fortalecidos. No hay nada peor
que comer algo que no somos capaces de digerir, ¿no es cierto? Es decir, si comemos algo que no digerimos, empieza a darse vuelta en el estómago hasta que finalmente o lo vomitamos o aparece como una colitis rápidamente, pero lo mejor que puede pasar es que lo echemos, ¿verdad? Porque si se queda dentro y no lo digerimos, es decir, no lo integramos en nuestra vida, se puede producir un enquistamiento, algo que va a suponer un trauma, una bola que continuamente está alterando, está impidiendo que vivamos con normalidad, está alterando nuestro flujo natural de la vida. Lo mismo sucede con las experiencias que no hemos asimilado. Lo que se pretende con esta actitud es justamente tratar de enmarcar dentro de un sentido de la vida y de la existencia todo lo que nos ha sucedido, para que esto no se convierta en una indigestión, en un trauma, y de alguna manera, aunque no lo terminemos de asimilar completamente, podamos desecharlo para que deje su pozo de experiencia y nos permita mirar libremente hacia adelante. Y finalmente, en esta relación con el tiempo, con el pasado, con el futuro, está el presente, que es donde el estoicismo nos pedirá que nos enfoquemos. Es el único tiempo en el que realmente podemos actuar, donde debemos de centrar nuestra atención. Es en él donde realmente podemos sembrar las semillas que transformen el futuro y es en él donde estamos asimilando la experiencia que enriquece nuestra vida. Pero hay que entender también que ese presente que se esfuma, que en cuanto lo nombramos ya ha dejado de ser presente y pasa a ser pasado, eso que estamos viviendo en cada momento es el fruto de semillas que ya han sido sembradas. Es decir, lo que nos encontramos en cada momento de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, es el resultado de un continuo. No podemos entender el presente aislado del pasado, ni tampoco del futuro. Ese hilo continuo de entender que el pasado es la semilla del presente, donde se gestan las semillas y las causas que pondrán en marcha ese futuro, es el que permite vivir el presente con plena conciencia. No se trata de un carpe diem, vive el momento, sin conciencia, absolutamente despreocupado de las consecuencias de lo que hacemos y sin entender qué es lo que nos ha llevado y por lo tanto de alguna forma qué es lo que nos pone ante la situación de tener que vivir lo que ahora se nos presenta. Vivir el presente es centrar el foco de nuestra atención en aquello que ahora mismo es nuestra responsabilidad, que es enriquecer cada uno de nuestros comportamientos, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones, para que sean semillas que vayan forjando el propio crecimiento, propio y de todos, es decir, el propio futuro. Esta idea, llamada prosocié, de enfocarse en el presente con plena atención, a veces se ha identificado con la meditación, con el mindfulness, ¿no? Con esa capacidad de vivir con plena conciencia lo que estamos haciendo en cada momento. Pero ese vivir con plena conciencia lo que hacemos en cada momento no es un vivir desligado, insisto, del pasado, de dónde venimos y a dónde vamos, sino es precisamente unir pasado y futuro en ese presente en el que yo ahora puedo actuar y puedo hacerlo de la mejor manera posible. Es el tratar de hacer las cosas que ahora mismo estoy haciendo con plena conciencia, con plena atención y con plena intención de hacerlas con la mayor perfección posible. Hay un tiempo para la reflexión y hay otro para la acción. No debemos de actuar sin conciencia, finalidad, sin sentido. Pero cuando estamos haciendo algo, no tiene sentido estar preguntándonos si deberíamos estar haciendo otra cosa o no. Hay un tiempo para la reflexión, hay un tiempo para las decisiones y hay un tiempo para actuar. Cuando actuemos siempre con el máximo de conciencia y grado de empeño en hacer las cosas lo mejor posible. No quiero seguir adelante con otro punto sin leer esta frase que me parece muy sugerente para reflexionarla despacio.
y muy al hilo de lo que acabamos de decir. Es de Marco Aurelio. No dejes que tus pensamientos sobre demasiadas cosas te aplasten. No llenes tu mente con todas las cosas malas que te podrían ocurrir. Permanece centrado en tu situación presente y pregúntate qué es tan difícil de ella que no puedas superar. Bueno, nos vamos a preguntar ahora qué tipo de amenazas, qué es lo que realmente perturba esa claridad mental a la que aspira los estoicos. Primero nos van a advertir del poder perturbador, secuestrador de nuestra conciencia que tienen las emociones. Porque miedos, pasiones, apegos provocan en nosotros una reactividad muy grande y enturbian la mente. Es como si la mente se viese golpeada desde ese mundo en constante ebullición de reacciones emocionales, haciendo que se tiña de los colores que esas emociones proponen. De ahí que una de las cosas más importantes y de las disciplinas que plantea el estoicismo sea justamente el dominio de las emociones y que abordaremos en la próxima clase. Pero otro de los elementos que enturbian la claridad mental, esa objetividad con la que es necesario abordar nuestra realidad, son las creencias limitantes. Esos pensamientos, esas posiciones, esos hábitos mentales que damos muchas veces por reales, por cierto, que no tienen por qué serlo y que condicionan completamente nuestra respuesta y lo que aprendemos, lo que extraemos de la vida. Voy a poner ejemplo. Por ejemplo, cuando nos decimos yo no sirvo para esto, nunca lo conseguiré, o todo me sale mal, o conmigo o contra mí, o blanco o negro, o todo o nada, o eso no va a cambiar, siempre fue así. Otra creencia limitante, sin comodidad no hay bienestar. ¿Se dan cuenta que todo esto realmente a veces puede haber partido de una experiencia que le da sentido, pero sin embargo no lo podemos generalizar? Y si lo generalizamos, acaba impidiéndonos, cegándonos para poder vivir experiencias enriquecedoras que tal vez no tengan por qué ser o apoyarse en esta verdad absoluta que hemos entronizado. Otra, sin dinero no hay felicidad. Sí, ya sé que todos diremos, sí, pero el dinero ayuda. ¿Han viajado? ¿Han visto la felicidad con la que pueden vivir algunos pueblos realmente humildes y pobres? Probablemente su problema no sea, o la virtud, no sea en tener o no tener dinero, sino en tener muchas menos necesidades, que será una de las cosas que remarquen los estoicos. La felicidad no se encuentra en tener o no tener dinero, sino en tener o no tener necesidades, muchas de las cuales además son absolutamente innecesarias. Nos las hemos ido creando o se han gestado para responder a una sociedad de consumo. Vamos a poner un ejemplo con una creencia típica, limitante, y ver cómo racionalizar el proceso, cómo reflexionar sobre ello para entender el absurdo de continuar en esa actitud. Por ejemplo, la discusión con alguien que queremos llevarnos bien, pero no hay forma de resolver ese conflicto, ¿no? Y acabamos diciendo que no tiene sentido hablar con esa persona porque siempre que lo intentamos nos enfadamos, ¿no? Y ya damos por hecho de que cada vez que lo intentamos nos enfadamos. Bien, racionalicemos el proceso. ¿Cómo nos sentimos al pensar así? Pues cabreados porque no hay solución y además impotentes porque no encontramos una fórmula, una vía. Simplemente damos por hecho de que cada vez que lo intentamos nos vamos a enfadar y entonces, bueno, pues ya estamos cabreados y ya estamos además en una actitud de impotencia. ¿Cómo actuamos si nos sentimos así? Pues que no lo intentamos, no hacemos nada, no intentamos nada. ¿Y qué conseguimos haciendo eso? Es decir, no intentándolo ni haciendo nada, pues no conseguimos salir de la situación en la que estamos. Estas creencias limitantes lo que hacen siempre es dejarnos en un estado de estancada.
en un estado del cual difícilmente salimos hasta que alguna vez rompamos esas creencias limitantes. Descubrirlas, descubrirnos en nosotros cuáles son esos condicionantes, esas pequeñas y grandes creencias que nos limitan, que nos frenan, es un trabajo realmente útil, necesario.